Hola chicos y chicas, hoy les traigo otra manualidad muy económica. En esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos realizar frutos rojos para decorar, utilizando bolitas de unicel o telgopor. Se hacen súper fácil, rápido y muy sencillas. Te voy a dar 3 opciones para que escojas la que más te guste. Para la primera idea voy a utilizar este alambre que ya yo lo estoy cortando. Voy a cortar 3 pedazos. La medida depende del tamaño que ustedes lo quieran hacer. Este alambre es el que tengo en la casa, pero es mejor uno más grueso para que no se doble. También bolitas de unicel o telgopor, que son estas. Yo las coloqué en este recipiente de vidrio para poder realizar más fácil esta manualidad y para que ustedes puedan observar el procedimiento. Estas son una de las más chiquiticas que venden. Ahora vamos a utilizar silicón caliente en uno de los extremos del alambre y seguidamente vamos a sumergirlo en las bolitas de icopor. Se pegan muy fácil. Luego presionamos para que se peguen bien en el silicón caliente. Deben hacerlo con mucho cuidado para que no se quemen los dedos. Nos va a quedar de esta manera. Mira qué rápido y bonito. Vamos a hacer lo mismo con el segundo pedazo de alambre, pero este lo voy a hacer un poquito más chiquito. Revisamos que el alambre esté bien cubierto y si es necesario le ponemos un poco más de pegamento y de unicel. El tercero lo voy a hacer un poco más grande, por eso le voy a poner un poco más de silicón y repetimos el mismo proceso. Podemos hacer muchas y de diferentes tamaños. Si la queremos más rellenas, volvemos a poner silicón sobre la primera capa de bolas de unicel y la volvemos a sumergir. Así tenemos varios frutos de diferentes tamaños o si desean lo pueden hacer todos iguales. Y mira cómo quedó, más rellenita, más redonda, más alargada y nos quedan más o menos así de esta manera. Para pintar este material deben asegurarse que la pintura sea la correcta. Recuerden que la pintura o el barniz no puede tener solvente. Cuando ya los tenemos todos, vamos a pintarlos con pintura acrílica en color rojo, que también se aplica muy fácil. Por aquí arriba a la derecha les voy a dejar el link de un video que yo hice con bolas de unicel o icopor, que quedaron muy bonitos. Así que pasen a verlo cuando terminen de ver este video. Para hacer este puse un poco de pegamento y más icopor a lo largo de todo el alambre. Si ustedes quieren que brille más, le pueden poner barniz para que proteja nuestro trabajo y la pintura dure más. Dejé algunos sin pintar y también se ven bonitos. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que te haya gustado. Regálame un like y suscríbete. ¡Chao!